Muy buenos días, soy Ros para todos los cuates y bueno, este es como nuestro primer intento por comunicarnos con el exterior, de poder compartir con muchas personas que así lo deseen escucharnos con algunas temáticas. Primero quisiera decirles que ya tiene un rato, bastante tiempo en el que he tomado, más bien como que he tenido la necesidad de compartir con muchas personas lo que pienso. Al mismo tiempo he tenido miedo de hacerlo porque creo que todos somos susceptibles de dar nuestros comentarios y algunas veces no estamos dispuestos como a hacer un diálogo, sino únicamente imponer nuestras ideas, lo cual es algo bastante delicado y que es algo que está pasando en nuestra sociedad, en la que los medios de comunicación empiezan a hablar y a decir y bueno, la sociedad, el público en general, hace de su participación desde su propia historia y desde sus recursos. Y entonces, debido a eso es que he tenido un poco de miedo de dar mi opinión y de compartirlo públicamente. Sin embargo, yo creo que hay cosas que están como generando ruido adentro de mí. Y ese ruido tiene que ver con el que no me gusta el mundo en el que vivo. Creo que eso es algo bien importante. Debo reconocer que cuando pienso en todas las cuestiones pesimistas, fatales que observo, que leo, recuerdo mucho a mis amigos, a quienes les mando un gran abrazo, la mejor de las vibras y un saludo extraordinario para todos ellos. Mis amigos que no son mi familia, que es algo bien interesante también, son con los que he compartido muchas cosas en mi vida y son las personas que me hacen recuperar la calma, que me hacen pensar en la posibilidad de estar viva y de hacer muchas cosas con mi vida y poder llegar a muchas otras personas a través de lo que pienso. Y bueno, hay un tema bien recurrente que se llama la conciencia, una conciencia social, no sé si valga la pena decir una conciencia moral, y creo que es un tema bastante debatido. Me gustaría no empezar con autores o decir, por ejemplo, dos, tres definiciones como para poder ahondar en el asunto. Sin embargo, sí me gustaría decir que para mí la conciencia es como esta parte que va más allá del raciocinio y que me hace ser empática con las personas, que de alguna manera me hace preguntarme cosas sobre las situaciones, sobre las cosas que pasan, los momentos, las problemáticas que se pueden dar en mi colonia, en mi país, en el mundo, etcétera. Y cuando hablo precisamente de eso que me hace estar con las personas, esto que me hace querer pensar sobre lo que está pasando en el mundo y que además digo que va más allá de un raciocinio, es lo que me tiene como profundamente consternada el día de hoy, porque me parece que es un tema que no está trabajado, por lo menos en la psicología, que es parte de mi historia, sobre qué es lo que genera que una persona pueda pensar y que muchas veces uno creería que con la información intelectual uno puede generar esta conciencia de la que estoy hablando y poder ser empático. Sin embargo, observando a las personas, viendo que hay gente que estudia derecho, gente que estudia medicina, que estudia enfermería, que estudia sociología, antropología, N cantidad de profesiones que hay actualmente, disciplinas dentro de las ciencias sociales y de las ciencias exactas, pues me he percatado que esta conciencia como tal no se presenta únicamente con la acumulación de conocimientos y con el ejercicio de la información profesional. Esto es como la parte intelectual de los seres humanos, sino que al contrario, ¿no? Yo tengo vecinos de ambos lados que son abogados y que, bueno, tienen una historia de maltrato animal bastante importante y que yo diría, ¿dónde está esa conciencia a la que yo estoy haciendo un llamado? Y creo que es aquí la parte más curiosa que pudiéramos discutir, que si la parte racional tiene que ver un poco con la parte trascendental o espiritual en su defecto, y cómo es que las personas que llegan a desarrollar esta conciencia por los demás muchas veces no pasan por el filtro de la educación, que no es justamente la información intelectual ni el ejercicio del pensamiento lo que genera esa conciencia de la que estoy tratando de hablar. Y me parece que aquí hay que detenernos un poco porque a lo mejor el silencio, lo que hace que las personas logren entender a otros, o que simple y sencillamente se pregunten por la situación de los otros, es un acto de mero reconocimiento de sí mismo y de reconocimiento del otro, como de qué me hace a mí darme cuenta que hay otro que grita, que hay otro que pide auxilio o que hay otro que ni siquiera habla pero que está ahí.
y que me pregunte ese otro qué está haciendo ahí, qué significa en mi vida, como para qué está, cuál es su función. Y al mismo tiempo que me lo pregunto, me regreso la pregunta y me digo a mí misma qué estoy haciendo en este mundo. ¿Cuál es mi función al momento de hacer una crítica profunda que no tiene que ver con una postura política ni económica, sino por qué no podemos hacer conciencia por todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué no podemos empatizar con seres de vida que no son seres humanos, son animales, que son plantas? ¿Por qué no podemos acercarnos al problema de las marchas, por ejemplo, que estamos teniendo? ¿Por qué no podemos acercarnos al problema de la educación de una manera más humana, quizá? Me gustaría decirlo así. Y esa parte de la conciencia es la que bloquea, la que pone muchos filtros, la que diríamos, ¿cómo es que yo pienso? ¿Cómo es que yo interpreto? ¿Cómo es que yo vivo? Que no puedo ver al otro. Y el otro no solo es un solo sujeto, sino son muchas personas. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, sin querer llegar a una reflexión final, únicamente yo podría decir como que me parece que en este intento de generar conciencia a través de la escuela, porque me dedico a dar clases y por supuesto no lo logro en la gran mayoría, en esto de hablar con la gente para que sea más responsable en el cuidado de sus animales y que tampoco logro que la gente lo haga, en esto de hacer conciencia con la gente que tira la basura en la calle y que bueno, algunas personas se ofenden y responden con una mala actitud, en este querer hacer conciencia en los espacios en los que trabajo con colegas y platicar de las inquietudes que yo veo de los chicos y que no están siendo escuchados y que finalmente a veces no terminan siendo escuchados. Y encontrar un vacío, un cero profundo, un silencio apático al respecto, es decir, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es la función del otro? ¿Qué es lo que tiene que aprender el otro? ¿Qué es lo que tengo que aprender yo?